Gracias a todos los inscriptos y a todos los presentes por estar en este nuevo ciclo. Este es nuestro segundo ciclo de conferencias anuales del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud de la Nación, que tengo el honor de dirigir y coordinar por segunda vez en su historia. Quiero contarles primero quién soy yo y quién es qué es el programa, sobre todo existiendo muchos asistentes extranjeros. El Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos fue creado en 2011 por un decreto presidencial firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que a instancias de quien les está hablando crearon este programa que se encarga a lo largo y a lo ancho de la República Argentina de coordinar acciones tendientes al control ético de la población canina y felina. En la Argentina hay alrededor de 15-16 millones de perros y entre 5 y 6 millones de gatos. Somos 24 jurisdicciones, donde es muy disímil la situación en cada una de ellas. El programa está presente en todas las jurisdicciones, ha distribuido 80 quirófanos, 40 quirófanos compactos, que son una idea, un invento del propio programa, y 43 quirófanos móviles, uno de los cuales está en la frontera con la hermana República de Bolivia. Hoy en día está conectándose con más de 120 municipios, llegó a tener 571 municipios al fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y durante el gobierno de Mauricio Macri fue bastante congelado y depreciado el programa. Hoy en día tenemos 4 móviles, entre ellos un quirófano escuela, un camión quirófano que recorre localidades hasta 100 kilómetros de la capital federal, 4 equipos propios en el interior del país, y, como les decía, la adhesión de muchos municipios. El programa ha publicado varios libros, ha publicado videolibros, ha publicado también trabajos científicos relacionados con el tema de capacitación en diferentes temas, y estas conferencias son parte de ese programa, una parte que el COVID permite, la pandemia permite, es decir, estas conferencias que podrían haberse realizado presencialmente, las estamos realizando en segundo ciclo anual. El año pasado hicimos 17 conferencias y este año tenemos programadas otras tantas, la primera de las cuales se inicia con prácticamente un habitué de la casa. El doctor Héctor Ricardo Ferrari es licenciado en biología, es doctor en ciencias naturales y magíster en antropología. Es el profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y el profesor a cargo de la Cátedra de Etología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una amplia carrera en el tema, es un eximio disertante, y para mí es un placer presentarles al doctor Héctor Ricardo Ferrari. Ricardo, para nosotros, un amigo de la casa. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros, y te dejo con la sala, que hoy está verdaderamente repleta. No sé si me estáis escuchando. ¿Sí? Es realmente un placer y un honor participar de este programa, porque creo que parte de lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar, para que así pueda cambiar la acción. Como saben, yo tengo problemas de todo tipo. Uno es de conectividad, con lo cual se me ha concedido grabar la conferencia, así que si ustedes están de acuerdo, pasamos la grabación y después me expongo a la venganza pública. Perfecto, adelante. Comenzamos. Tardes o buenos días, o bueno, vaya uno a saber qué, porque yo estoy grabando esto en mi casa y vos lo estás escuchando, vaya uno a saber dónde. Quiero empezar agradeciendo a Protenencia esta oportunidad de
poner en valor un conocimiento que ya está circulando por el ambiente académico, pero que no siempre llega al conciudadano. Y tiene que ver con una disputa que uno va a escuchar periódicamente. Todo esto del bienestar animal, ¿es simplemente algo políticamente correcto o es una nueva dimensión de eso que llamamos ciencia? Políticamente correcto es aquella actitud que tiene en cuenta los valores de todos y trata de no pisarle los pies a nadie, ¿no? Trata de no discriminar u ofender por cualquier motivo. Fíjense que es extraordinario ese motivo de sexo, raza, ideología, política, religión, etcétera. O sea, la idea es que hemos entrado en un momento del quehacer social donde pareciera que no podés antagonizar con nadie, porque entonces te miran como una persona que intenta imponer sus opiniones, cosa que hasta donde yo sé lo hace todo el mundo. Y esta temática del bienestar animal está ocurriendo en nuestra sociedad en un contexto, vamos a llamarlo movidito. Veamos estas 6 fotos. Arriba a la izquierda tenéis lo que fue una de las reuniones, hubo 3, para debatir la modificación de la 14346. Ahí se me ve a mí, abajo a la izquierda, ahora tengo mucha más pelambre. Fue interesante porque hablaron muchísimas personas, pero solamente 6 científicos. Y para los diputados que estaban allí, todos los dichos, los decires eran equivalentes. Eso, como vamos a hablar dentro de un rato, puede ser una complicación. La foto del medio, como ya te imaginarás, es Sandra. Argentina ha tenido esta causa, la de la orangutana Sandra, y es el primer país del mundo que discutió el estatus jurídico de los animales, proponiendo otorgarles algún tipo de derecho. La foto de la derecha y de arriba son pintadas que hay en La Plata, que aparecen por las distintas facultades de veterinaria o de biología, marcando la posición de algunos conciudadanos sobre la mirada que tenemos con los demás seres del planeta, la noción de basta al especismo. Abajo a la izquierda, parte de las pintadas que ocurrieron cuando la muerte de Pelusa, la elefanta del zoológico de La Plata, era complicado, como notaron ustedes son de distinto tipo, pero había otra que decía liberen a Pelusa ya. Pelusa estaba agonizando en ese momento. La foto del centro ya es un poco más grave, fue un ataque, en rigor hubo 2, al bioterio de veterinaria de La Plata, fue incendiado, y la de la derecha abajo la conocés. Fue cuando ingresaron a la rural en protesta grupos animalistas. Te recuerdo que eso no lo hizo Montoneros, no lo hizo LERP, no lo hizo La Cámpora, lo hicieron estos muchachos que se consideran lo suficientemente comprometidos con esta causa para animarse a entrar en uno de los espacios performáticos de quizá el más fuerte de los poderes económicos argentinos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que discutir si el bienestar animal es o no solo una posición políticamente correcta es muy pertinente porque tenemos una fuerte corriente de pensamiento en esta comunidad que está cuestionando lo que hacemos con los animales. No me importa si es mayoritaria o minoritaria, el hecho que esa corriente de pensamiento está y nos interpela a los biólogos, pero muy en especial a los veterinarios. Porque resulta que el sentido común, esa cosa, es medio complicado, creo que sabés qué película es esta, La vida secreta de tus mascotas, que propone que cuando los dueños no están, los bichos tienen una vida, ¿no? Entonces tenés el de arriba que se sentaba en un sillón que él acomodaba a mirar ardillas y hacer todo un escándalo. La gata de arriba a la derecha que aparentemente se comía todo lo que había en la casa y la dueña no lo notaba. El perro de abajo, que era rockero metálico pesado, fíjate que se propone hasta un gusto estético, y después el cobayo este de la abajo a la derecha, que era presentado como gracioso, un animal que se pierde.
y que llevaba ya no sé cuántos días, lo cual me hace pensar que ya tendría que estar muerto de hambre, sed y susto. La gente toma esto como información. No sé qué es la gente, pero sí sé que si hay personas no son estúpidas, pero sí es cierto que en el imaginario el animal tiene una buena vida simplemente porque yo se la doy. Este es el que más me gustó de esa película, porque más allá de la capacidad inventiva del bicho, el bicho es un animal silvestre, con lo cual es interesantísimo cómo se invisibilizan cosas terribles que pasan con estos animales así llamados de compañía. Muy bien, para que te des una idea a lo que puede llevar esta corrección política, quiero que des una mirada a esta noticia. ¿La conocés? Es la historia de esos dos leones que los pescaron haciendo fufú y chucu chucu chucu, y el gobierno se sintió en la obligación de decir algo, y lo que dijo es que estos animales necesitan terapias, fueron influidos por gays que se portaron mal, debieron copiarlo de algún lado o es demoníaco. Fíjate que esto, que a vos te llama la atención, esto es políticamente correcto para el ambiente político de su país. Un ambiente que respeta a los animales, por lo tanto no dice correchazo a estos bichos ya, un ambiente donde la naturaleza es sabia y no hace ciertas cosas, por lo tanto esto debe venir de turistas que se portaron mal. Fíjate, como viven del turismo tampoco van a decir una barbaridad de los turistas. Luego están los el demonio, siempre es una buena cosa decir que estás poseído y entonces nadie te puede hacer nada, pero lo que habla es de curarlo. Fíjate que esto es políticamente correcto para su ambiente. Uno lo mira desde acá y dice, Dios, y pregúntate quiénes estarán mirando nuestra corrección política diciendo Dios. O sea, recordemos que estas son características culturales. Entonces, la pregunta que yo voy a elaborar para vos ahora, y voy a tratar de dar una respuesta y un argumento, es si el bienestar, que no es el estar bien, o por lo menos que hay que ser cuidadoso con la diferencia, es simplemente seguir la corriente ideológica en nuestra comunidad de cierta consideración por los seres no humanos, o es algo en sí mismo que reconoce un origen científico. Es decir, por un lado tengo la posibilidad de que sea una mera antropomorfización. Yo tengo el perro en el sillón y creo que está bien porque yo estoy bien en el sillón. Yo tengo a la gata mirando la comida que le gusta y pienso que debe estar bien porque yo disfruto anticipar la comida que me gusta. Yo veo el perro supuestamente escuchando música y creo que está como yo, y luego el caballo que está perdido y en rigor está muriendo, lo veo como un trequinero. Entonces, eso es lo primero que tenemos que remover de acá, digamos. Si la discusión de bienestar animal viene de yo me sentiría bien en esa circunstancia, ni nos metamos en ella. La antropomorfización es un reflejo de nuestra especie que, como somos gregarios, cada vez que vemos enfrente algo, tratamos de preguntarnos si es uno de nosotros y entonces cómo está. Y por eso insultamos a la computadora cuando se cuelga, pateamos el lavarropa, lloramos cuando el auto se raya. Son cosas así, pero que tienen que ver con un reflejo de nuestra especie. Entonces, en principio, vamos a empezar diciendo que el bienestar animal no debe ser antropomorfización, y allí cuando lo vemos así, tenemos que tratar de desmontarlo. Porque fíjate que los 4 animales de arriba, dejá el del rock, los 4 animales de arriba no están bien según los estándares. Sin embargo, como yo lo comparo con mi vida, creo que sí, y el cobayo de la extrema derecha es para mí el mejor ejemplo. Entonces la pregunta que yo quiero plantear aquí es si existe el objeto científico que llamamos bienestar animal. Porque si ese objeto existe, entonces todo esto que estamos contando no es ese objeto, ¿se entiende? O sea, si vos mirás el dibujito de la izquierda, esa es la situación de un pájaro en su encierro, y si mirás el dibujo de la derecha, eso es una fantasía, en psicoanálisis sería una fantasía compensatoria de la verdadera situación, donde yo trato de pensar que está bien
sin preguntarme qué debería ver para ver si está bien. Entonces, ¿qué cosa hace que algo sea un objeto científico? Un objeto es algo que distingo. Puede ser una cosa física, un conjunto de procedimientos, una estructura teórica, una estructura conceptual, perdón. Bueno, un objeto es científico cuando lo puedo explicar desde un marco teórico mediante ciertos métodos y procedimientos. En el caso que nos ocupa, que tiene que ver con los animales, el marco teórico es la teoría de la evolución. Una de las más grandes teorías, tal vez la más grande que ha producido Occidente, que da cuenta y anticipa montones de cosas y que, como corresponde, no está del todo bien divulgada entre los conciudadanos. Y los métodos y procedimientos son lo que llamamos investigación científica, que uno tiende a visualizar solo lo experimental, pero la biología tiene varios métodos más que se engloban en esa cosa de estudios a campo, que en el caso de los animales domésticos tiene una especie de área en común, que es cuando vas a hacer estudios en, por ejemplo, los establecimientos de producción. Estás haciendo estudio en el ambiente cotidiano del animal, no estás haciendo experimentos, o sí. Entonces, yo diré que el bienestar animal es un objeto científico si puedo dar cuenta, es decir, explicarlo desde la teoría de la evolución mediante el método experimental, el método científico. ¿Qué relevancia tiene este marco teórico, la evolución, en todo este lío? Primero, que me va a permitir ver a los animales como sistemas complejos, donde cada aspecto, en este caso cada aspecto que me preocupe, coevolucionó de manera tal que con los demás aspectos forma un todo integrado que sobrevive y se reproduce. No es un amontonamiento, no es algo creado, no es algo fabricado, pero lo relevante acá es que esa idea de todo integrado remite a la figura que ves a tu izquierda. Ese es uno de los tantos móviles que se le ponen encima a los bebés. Fíjate que si vos cortás cualquiera de esos piolines, con excepción del piolín del centro, la cosa se desbalancea. Entonces, la idea es que si es un todo integrado, cuando algo impacta en ese todo, el impacto se difunde por la estructura hasta toda la estructura. Hay cosas que son más o menos independientes, el piolín del medio, pero en realidad, incluso si cortas el piolín del medio, cambia la forma en que se desplaza el móvil. Es decir, la evolución actúa de manera tal que el animal que nos preocupa, porque estamos hablando de bienestar animal, está totalmente integrado. Entonces, si yo no le doy agua, voy a dañar todo lo que tenga que ver con la sed, luego con la fisiología, y luego la onda sigue hasta llegar a, qué sé yo, lo que vos se te ocurra. Y los métodos y procedimientos son relevantes aquí porque permiten construir afirmaciones mediante consensos y de manera verificable. ¿Cuáles son los consensos? El tan famoso juicio por iguales. Fíjate que hubo que esperar a que Nature y Lancet publicaran cosas sobre lo que nos pasaba a nosotros para que las creyéramos. ¿Pero por qué? Básicamente porque esas revistas tienen lo que se llama juicio por iguales. Es decir, cachan tu laburo y se lo mandan a otros nabos de tu formación que te lo revisan, es decir, te la pasás rindiendo examen. Idealmente son 3, cosa que no puede haber empate, y entonces la afirmación que se produce, como vamos a ver dentro de un rato, es de una naturaleza diferente. Ok, entonces, la idea es que no se trata de asomarme y decir este bicho está mal, sino que si yo estoy actuando en el contexto de la teoría y con la metodología, lo que digo es que la medición X da valores que, comparados con los estándares, permiten afirmar que el bicho está mal. Entonces ya no es a mí me parece, sino que si querés discutir tenés que discutir la pertinencia de la medición y la aceptabilidad de los estándares. Pero fíjate cómo se corrió la discusión. Porque si vos aceptás que el estándar indica bienestar y la medición lo refleja, se acabó. Medís y comparás. Bien. Yo supongo que si estás acá esto lo sabés. El bienestar animal ha recorrido un largo camino, como decía la propaganda de cigarrillos para mujeres, porque
yo sé que vos sos joven, pero hubo una época en que había propaganda de cigarrillo específicamente para las mujeres. Bueno, estaban las 5 libertades y fue cambiando la cosa a lo que se llaman los 5 dominios. Digo, los 5 dominios lo que están son una forma de expresar los 5 requerimientos mínimos. Entonces tenés 4 dominios físicos, uno relativo a la privación de comida o de bebida o malnutrición, otro referido a la estructura del ambiente, otro referido a lo que llamamos salud, y otro referido al comportamiento, y más que nada a que se impida su expresión, y todos esos impactan en el dominio que llamamos mental, que es el que va a donde va a ocurrir eso que llamamos estado de bienestar animal. Es decir, cuando yo desee saber cómo está el bienestar de un ser, lo que voy a hacer es mirar cómo está respecto de la privación de comida, bebida y malnutrición, cómo está respecto de su ambiente, si tiene enfermedades serias o deterioro funcional, si está impedido de hacer su comportamiento específico de especie, y luego me voy a preguntar ¿cómo está el dominio mental? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Dolor? ¿Heridas? ¿Está débil? ¿Está enfermo? ¿Tiene dolor severo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene un miedo extremo? ¿Dolor intratable? ¿Le cuesta respirar? ¿Está aislado, aburrido, frustrado, ansioso? Pero resulta que yo te lo dije todo de un tirón y en rigor te macañé. Porque lo que está recuadrado en verde hasta hace no mucho no existía. Todavía hoy vas a encontrar libros referidos a la vida animal que niegan la existencia de estados mentales o de estados mentales complejos, que dan definiciones particulares de frustración, pero ni te cuento de ansiedad, aburrimiento y miedo. ¿Qué es esto? Es lo que llamamos sintiencia. O sentiencia, o cientiencia, hay toda una pelea por las palabras, no voy a entrar ahí. Muy bien, como yo estoy hablando en el marco de la teoría de la evolución, esta característica es una adaptación, es decir, una capacidad específica de especie que ha evolucionado, y como todo lo que ha evolucionado, cumple o cumplió un papel en la supervivencia y la reproducción. En los humanos, la sintiencia toma la forma de emociones y sentimientos, y en los demás animales también. Es decir, ese ente integrado que sobrevive y se reproduce, una de las cosas que están integradas es la sintiencia. Uno de los piolines del móvil de bebé es la sintiencia. Y esta sintiencia resulta que tiene un sustrato anatómico específico, con mediadores químicos específicos, correlatos fisiológicos específicos y comportamentales parecidos en todos los animales en que se los buscó. Y antes de que te alarmes, en nosotros también. Inclusive los mediadores químicos de la sintiencia en la mosca son los mismos de la sintiencia en nosotros. Es decir, bueno, te aburro con esto, es un segundo nomás. La sintiencia primero se estudió en seres humanos, que son los que pueden decir estoy triste, estoy contento, no me jodas, y luego se empezó a medir, se empezó a buscar las estructuras cerebrales involucradas, se empezó a ver los cambios conductuales, y cuando uno iba a buscar esas estructuras o similares, esos mediadores y esos cambios conductuales los encontraba en los demás seres vivos. Para que te des una idea, Carlitos Darwin tiene otro libro que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que en el contexto de lo que era la biología de su época explora estos estados afectivos y los encuentra en todos. Bien, resulta que esos mediadores químicos, ese sustrato anatómico y esos correlatos fisiológicos y comportamentales, puedo distinguirlos, describirlos y medirlos. ¿Cómo los mido? Bueno, por la actividad cerebral, por la bioquímica cerebral, por las conductas asociadas o por las conductas de comunicación asociadas, ¿no? Porque normalmente cuando los seres son gregarios o sociales, comunicar a los demás de su especie y de su grupo su estado de ánimo facilita las cosas, no solo porque conseguís que te apoyen y te consuelen, sino porque te pueden predecir mejor y se evitan problemas. Entonces, no solamente sé qué medir, sino que sé por dónde buscar esa medición.
Y para que te des una idea de cómo viene esto, en el 2013 se publica esta revisión, una revisión de la sentiencia animal. Y lo que encuentran los autores es que ya en ese año, estamos hablando de 8 años atrás, había multitud de especies, fíjate, hay 1800 artículos publicados con toda una serie de especies en las cuales ya se estaba investigando la sentencia. Los autores dicen, no solamente no se discute, sino que se da por hecho y se usa para investigar otras cosas. Y fíjate que cuando uno mira el nombre común de las especies, las ratas son las más estudiadas, esto tiene un sentido, se usan en investigación, con lo cual está todo el mundo preocupado qué está pasando con ellos, y los ratones también, pero fíjate que después tenés cerdos, vacas y ovejas. Es decir, la investigación arrancó por el lado de los animales de producción, que si vos te acordás, fue por ahí donde arrancó el bienestar animal, ahí en la década de los 60, con el libro Animal Machines, que justamente interpelaba a la comunidad sobre, qué cosa estamos haciendo con los animales de producción. O sea que acá, terraplanismo, no. Acá no es una teoría descolgada, sino que esto es algo que está en el centro de la investigación biológica, que genera explicaciones integradas, que no necesita presuponer una conspiración y que no necesita dejar afuera cosas como el día, la noche y las estaciones para poder sostenerse. La sintiencia como tal ya es un objeto estudiable, medible y explicable desde la teoría de la evolución. ¿Qué significa esto? Que si mañana a las 14:43 la opinión política cambia de golpe y ya no es políticamente correcto empatizar con los no humanos, las mediciones podrían seguir haciéndose y los resultados serían similares. El objeto científico permanece. Entonces no es solo corrección política. Habrá gente que lo tome como corrección política. Te cuento que hay grupos que dicen que no, que al revés, que el bienestar animal es completamente incorrecto porque pretende perpetuar la explotación de los animales. Pero esto se discute en otro lugar. Las intencionalidades de las personas no son un objeto sobre el cual pueda tener la palabra final la biomedicina. Sin embargo, lo que sí hay es un objeto medible y explicable llamado bienestar animal, con el eje central en esta explicación que te estoy proponiendo en la sentiencia, los estados afectivos y emociones de los seres vivos. ¿Por qué insisto en que es un objeto y basta de terraplanismo con esto? Porque si vos aceptás que el universo tiene estructura, lo cual está en tu percepción del mundo, hay regularidades, existe eso que llamamos azar, pero no es el eje. Si aceptás que podés conocer esa estructura, es decir, que nuestra especie tiene capacidad cognitiva de generar explicaciones, y si aceptás que la ciencia es una forma de explicar esta estructura, entonces no toda afirmación es una opinión. Vamos a detenerlo aquí. Empecé con una definición, sigo con otra. La opinión, para la Real Academia Española, esa cosa rara, es el juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Y acá es donde el tomate se pudre, porque el juicio, la sentencia existe, se mide, es esto, tiene estas funciones, es específica de especie, está asociada a la historia evolutiva y a la ontogenia de los individuos, se forma a través de un consenso, el consenso de lo que llamamos prácticas científicas, mediante métodos que esa comunidad que tiene esas prácticas ha consensuado, con resultados que son evaluados y criticados. Es decir, vas a hacer un experimento, te resulta, pero puede venir alguien que te diga, che, mira, acá está mal, y tenés que volver todo para atrás, no sos vos solo hablando, y se refiere a una teoría elaborada colectivamente, es decir, una afirmación científica no la produce una persona, muy probablemente la pronuncia una persona, pero es el fruto de un colectivo altamente regulado. Sí,
La regulación es interna, con lo cual de afuera le pueden decir no acepto la ciencia, pero entonces tendrías que afirmar que el universo no es regular y qué sé yo. Pero entonces las afirmaciones científicas no son opiniones, porque por definición la opinión es el juicio que forma una persona. Y fíjate que para decir algo tan elemental como la presencia de castigo produce angustia, yo tengo un montón de gente que investigó el cerebro, tengo otro montón de gente que investigó los mediadores químicos, tengo otro montón de gente que estudió el comportamiento y otro montón de gente que conectó todo eso. Y cada uno de esos montoncitos fue evaluado por otros montoncitos que fueron evaluados por otros. Es decir, la producción de conocimiento científico no es la producción de opiniones. Lo que nos trae a esta encrucijada. Los animales tienen sentiencia. No es una opción ponerlo en duda. Otra cosa es lo que vos vas a hacer. Vos podés decir, tienen sentiencia, voy a cambiar mis prácticas. O podés decir, tienen sentiencia, me da lo mismo. Con lo cual, demos un paso más atrás. Vos podés decir, sí, el bienestar animal se puede medir, pero la verdad que no me involucra. Los animales no tienen derechos, da lo mismo, de algo se van a morir, lo que vos quieras. Ahora, lo que tenés en nuestras mediciones son esos 5 dominios que vos conocés. Yo solo he hecho énfasis en el más novedoso y en el que todavía es discutido. No es una opción negar la existencia de esos 5 dominios, en especial el mental. Ahora, lo que vos hagas es tu problema, estoy hablando de vos y de cualquiera, pero te vas a tener que hacer cargo. Porque, evidentemente, puede pasar desde que tus compradores te digan que no van a adquirir productos que no vengan con bienestar animal, a los que te digan que tenés que dejar de investigar, que no te van a producir un medicamento que investigaste con sufrimiento animal. Puede pasar de todo, pero ya no está en duda ese estatus de objeto científico del bienestar animal y ese estatus de objeto científico y por lo tanto existente de la sentiencia. Y ya que empecé con definiciones, voy a terminar con otra. La Real Academia, que está muy lejos de ser un rockero punk, terminó aceptando e incorporando una palabra de origen inglés, covidiot, que es la fusión de los términos covid e idiot. Lo hemos castellanizado a covidiota, persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. Y en rigor, fíjate que esto no es terraplanismo. El covidiota no propone una teoría, simplemente no hace caso. A mí me parece. Bueno, tenemos que trabajar para no tener covidiotas en el bienestar animal. El bienestar animal no es algo opinable, la sintiencia no es algo en lo que podés creer o no, en lo que podés estar de acuerdo o no, son objetos científicos y las decisiones socioculturales que se tomen son otra cosa. Pero en el eje de protenencia está la acción informada y orientada por conocimiento científico. Colega, el bienestar animal y la sentiencia son objetos científicos que no solo orientan la actividad de protenencia, sino que debe orientar la actividad de todos nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Ricardo. Ahora me gustaría que te conectaras en directo. Hubo cierta dificultad al escucharte. Vamos a tener que, si este sistema en realidad no lo usamos habitualmente, lo probamos por primera vez y tiene una cierta dificultad al reproducirlo. Por lo tanto, ahora que te tenemos en vivo y en directo, no se fue nadie, prácticamente de nadie de los participantes. Quiere decir que el tema, y no tengo duda, es un tema planteado de la mejor manera posible y no tengo ninguna duda de que es un lujo tenerte acá. También quiero destacar entre los asistentes la presencia de la doctora Elena Liberatori, la jueza que ha tenido un fallo que ha recorrido el mundo y que nos ha puesto a una parte de la justicia argentina
en un pedestal. Lamentablemente otra parte no lo está tanto, corre por mí lo que estoy diciendo. De cualquier manera, me gustaría, Ricardo, ahora que te pongas en contacto directo. Las preguntas que quieran hacerlas pueden hacerlas por el chat, las va a recibir Diego y las va a plantear Diego. Y si vos querés decir algo en directo, alguna conclusión o algo concreto, la palabra es tuya, Ricardo. No, vamos a las preguntas, a ver con qué nos encontramos. Bueno, doctor. Bueno, acá consultan desde Comodoro Rivadavia eh, si el tema del bienestar animal en todas las carreras que tratan sobre animales está incluida en la currícula. Hasta donde sé, todas las facultades de veterinaria del país han incluido materias, cursos o seminarios de bienestar animal. Sin embargo, yo creo que deberíamos agregarlo también en las facultades de Derecho, de Sociología y hasta de Arquitectura. Porque la verdad es que si vamos a llevar bienestar a los convivientes no humanos de nuestra sociedad, no solo la medicina veterinaria tiene que tener en cuenta estos elementos. O sea que hasta donde sé, sí están esos cursos y también hasta donde sé, las facultades de Derecho están teniendo abordajes del tipo de derecho animal, por lo menos en Argentina. Bien, muchas gracias. Consulta Marcela si podría explicar la diferencia entre emoción y sentimiento y explayarse especialmente en qué son sentimientos en animales no humanos. Bien, vamos a empezar por lo segundo. Un sentimiento es un estado del sistema nervioso que se asocia con la vivencia de placer y displacer. Y lo que va a hacer ese estado afectivo es que el individuo busque el placer y evite el displacer. Y, oh casualidad, el placer está asociado a lo que me permite sobrevivir y reproducirme y el displacer a lo que lo impide. Una emoción es un estado afectivo puntual ligado a un evento. Por ejemplo, un susto. Un estado de ánimo es una emoción, se dice flotante, que no está ligado a un evento. Por ejemplo, hoy estoy triste, porque no sé, salvo lo que quieras, sería un estado de ánimo y una emoción sería estoy asustado porque vi una araña. Entonces, lo interesante de los modelos que se emplean para hablar de sentencia es que los estados de ánimo facilitan la existencia de emociones de su tipo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy bajoneado, tenderé a reaccionar mal ante las novedades, y las emociones tienden a producir estados de ánimo de su tipo. Si yo llevo una semana de encontrarme con amigos, termino de buen humor para el resto del mes. ¿Se entiende más o menos cómo es la historia? Unos son ligados a eventos, ligados a coordinadas temporales específicas, y los otros son más flotantes. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué vínculo hay entre un bienestar y el bienestar animal? O sea, un bienestar como contexto, creo entender esta pregunta. Un bienestar como contexto y el bienestar animal y el bienestar humano por separado. Se debe considerar todo como uno. Bueno, Claro, un la idea bienestar, es, realmente. el año pasado, la conferencia se llamó Una salud, un bienestar, una dignidad. ¿Por qué? Vamos a tomar el caso del animal de compañía, después nos vamos a ir extendiendo. Y el no humano que convive conmigo tiene un pobre bienestar, yo voy a tener también un pobre bienestar. Si yo tengo un pobre bienestar, le voy a dar un pobre bienestar al conviviente. Es decir, como estamos todos relacionados, no hay compartimentos. Fíjense que el despelote de COVID que tenemos ahora arrancó con una relación con animales medio anómala.
Y de hecho ahora estamos teniendo problemas porque están empezando a detectar reservorios en animales. Es decir, la salud no es aislada, por lo tanto el bienestar no es aislado. Y a lo mejor está llegando el momento de dejar de vernos como bloquecitos uno al lado del otro para pasar a entendernos como ramas, flores y frutos de un mismo organismo. Ver a la sociedad, componentes humanos, no humanos, como una sola cosa. Y en algún momento entrarán los vegetales también. Porque está bastante claro que si yo me quedo sin cobertura vegetal, me quedo sin vida. Quizás llegue el momento de mirar más la hipótesis Gaia que pensar el mundo como una mesa donde están apoyadas las cosas desvinculadas entre sí. Bien. Otra pregunta, Flavia pregunta sobre ¿qué tipo de mediadores químicos son evaluados para evaluar la sintiencia? A ver, en realidad, para evaluar la sintiencia, lo que estamos haciendo es mirar comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son la persistencia, los cambios de comportamiento me indican la sintiencia específicamente. Los mediadores químicos son exactamente los mismos que en humanos, pero no se usan para evaluar la sintiencia, sino para investigarla. Lo relevante acá, en el contexto de esta charla, es, mira, lo que yo tengo es un animal que comunica corporalmente su estado afectivo a los demás. ¿Por qué? Porque como forma parte de una sociedad, a él le conviene que los demás sepan si está triste, si está contento, si está enojado. Los mediadores químicos son los mismos que nosotros, de hecho se han investigado en Drosophila melanogaster y es la misma historia, ¿no? O sea, ahora quiero recordar receptores de serotonina, pero tendría que buscar el paper con cuidado. Son los mismos receptores y los mismos mediadores, y de hecho pegando en zonas del sistema nervioso de la mosca que topográficamente se relacionan como las zonas de nuestro sistema nervioso. Y pensar que estamos hablando de un insecto, o sea, hay una larga diferencia entre las estructuras. Bien, vamos con una pregunta más técnica, evidentemente alguien que trabaja en biología, puntualmente en investigación. Si se pueden medir hormonas como cortisol para medir los grados de estrés en la materia fecal en los animales encerrados. Yo calculo que por ahí se debe referir a animales que todavía hay en algunos zoológicos o parques que se han cambiado el nombre, parques de la biodiversidad, por ejemplo, en Córdoba. Si se pueden medir hormonas como el cortisol para evaluar el grado de estrés de esos animales en materia fecal, esa referencia. Juan, levantaste la mano, ¿para decir algo? Sí, claro, levanté la mano. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en vacas de tambo para medir la influencia del uso de perros para arrearla. Y entonces una de las consideraciones que hizo el autor es que si le sacaba sangre para medir cortisol, sumaba el estrés de agarrar la vaca y sacarle sangre. Entonces, lo que hicieron fue tomar dos grupos, un grupo en el cual no era manejado con perros y un grupo que fue manejado con perros, y en ambos se midió el cortisol en leche. Y lo hicieron reiteradamente, es un trabajo muy interesante, y lo hicieron reiteradamente, y siempre las vacas manejadas con perros tenían un cortisol más elevado en leche. Es un ejemplo de lo que está preguntando el asistente, ¿no? Y de hecho se puede medir en heces, en saliva y en pelo. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros, menos invasivos. ¿Cuáles son los contras? Que mide distintas escalas de tiempo. Está claro que el cortisol en saliva, los metabolitos en saliva responden a una escala temporal, los metabolitos en heces a otra y en pelo a otra. O sea, sí, la respuesta es sí, pero yo quería dejar aquí una nota, y es que el Doctor, primero puede silenciar el micrófono porque se replica lo que habla el doctor Petrari. Ahí está. Listo. Uno encuentra que el estrés es una respuesta que puede no estar asociada a sufrimiento. Cuando uno está jugando al fútbol y hace un gol,
lo que tiene es estrés. Y recordemos que está el diestrés y el estrés, bueno, no importa. Entonces, la respuesta es sí se puede medir, no es lo mismo que medirlo en sangre, refleja claramente otras escalas, y para entender qué significa esa medición hay que contextualizarlo en la situación del animal. Bien, muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas relacionadas a la charla, si queda grabada. Le decimos que sí, bueno, vamos a corregir estos problemas de audio y la vamos a subir a la charla del doctor a nuestra página de YouTube, que pueden encontrar en YouTube como Protenencia Argentina, en donde están todas las charlas del año pasado, y vamos a sumar la charla de hoy y las de este año. Así que le prometemos que la vamos a subir sin la interferencia, sin los ruidos estos que se generaron en la transmisión. Eh, Acá una asistente pide si el doctor Romero puede pasar el trabajo que mencionó sobre la medición de cortisol en el tambo. Y acá Flavia dice que una buena combinación sería medir serotonina y cortisol para medir bienestar y estrés. ¿Sí? El problema, sí, y el problema es, esa medición no serviría como indicador. ¿Por qué? Porque los indicadores son medidas que no deben interferir con la actividad cotidiana. Entonces, las mediciones más precisas normalmente requieren sujetar el animal y tomar una serie de muestras. Y eso, digamos, es complicado de hacer en el transporte, bajo ciertas condiciones de investigación. Sí, efectivamente se pueden hacer ese tipo de cosas y otras. Hay varios estudios más sobre patrones de actividad cerebral y demás. Bien, muchas gracias. Bueno, y hasta ahí las últimas preguntas. Eh, bueno, muchos lamentan no haber podido escuchar bien la presentación. Volvemos a repetir, vamos a quitarle el ruido ese que no permitió escuchar bien la presentación del doctor y vamos a subir la charla limpia a nuestro canal de YouTube, en el que están todos invitados a visitarlo. ¿Alguna acotación final, doctor Ferrari? Sí, simplemente para los que no pudieron escucharla, aclarar. La idea es, la propuesta de esta charla, que tiene que ver con lo que es protenencia, es estamos proponiendo que el bienestar animal es un hecho científico, no es algo opinable. Otra cosa es lo que la comunidad decida hacer. Ha cambiado la definición que tenemos del ser vivo. Ya no es un mecanismo, no es el objeto semoviente de nuestra legislación, es un ente que además de lo que veo, cuerpo, tiene el comportamiento y los sistemas de regulación del comportamiento. Y la propuesta pesada de estos últimos años es que los estados afectivos, que en nuestra sociedad, según la época, los perseguimos o los ensalzamos, los estados afectivos son una herramienta de supervivencia, lo tienen todos los seres vivos. Entonces, ese gatito que yo tengo durmiendo al pie de la cama podría estar en un estado afectivo negativo y simplemente no me doy cuenta. La antropomorfización hace que yo espere mis señales humanas de estados afectivos en los no humanos, que no son necesariamente las que voy a ver. Porque el estado afectivo de un gato es el estado que ayuda a sobrevivir al gato. El de un insecto, el de un perro, el de un humano. Más o menos ese es el eje, porque Protenencia está trabajando desde esa mirada. Digamos, tenencia responsable con bienestar animal. Tenencia. En nuestra sociedad, el que tiene, si es que se puede tener un animal, es una figura específica. Responsable, responde ante los demás ciudadanos. El animal no puede morder, no puede contagiar, no puede ladrar de más. Tengo una responsabilidad frente a los demás. Te puedo agregar algo, bienestar animal, algo que le es beneficioso al animal. La mirada va sobre el animal, sobre el conciudadano y sobre el tenedor responsable. Pero creo que ya me perdí.
Bueno, antes de darle la palabra al doctor Romero, dejamos una última preguntita de Charlie, que pregunta: ¿qué dificultades se encuentran en la aceptación en la sociedad sobre la sintiencia de los animales? ¿Vos, Juan, o yo? No, dale vos, dale vos, dale vos. Es muy curioso, porque tenemos los conciudadanos, por ejemplo, estoy pensando en el doctor Zaffaroni, que nunca dudaron de que los animales tenían sentimientos. Los conciudadanos que opinan que no, que solo son mecanismos, y el conjunto de la sociedad que está en medio de esta situación tan relajada que estamos viviendo, llevando adelante la discusión de tengan sintiencia o no, cómo los incorporo en mis regulaciones. Por supuesto, la idea es que aquí hay un estado afectivo, que uno debe preguntarse si lo tiene que proteger o no y cómo desde la legislación. En general, si se explica con cuidado, no hay resistencia. Si se trata de imponer, siguiendo la vieja tradición argentina, perdiste cuando empezaste a hablar. Entonces, por ejemplo, en las facultades, en las distintas universidades, ocurre que lo reciben sin problema, y el público lo recibe sin problema. Otra cosa es la decisión que tome. A ver, yo doy siempre el mismo ejemplo. Me estoy preocupando por el estado afectivo del pajarito ese que vimos en el dibujo animado. Pero resulta que cuando una persona bocha su final para recibirse y está angustiada y llorando, lo considero parte de la vida. Entonces, tampoco esto es Walt Disney. O sea, ¿qué placer voy a propiciar? ¿Qué displacer voy a impedir? ¿Y por qué? Entendiendo que placer y displacer, igual que estrés y estrés, son parte de la dinámica de estar vivo. Y ya está para mí. Doctor Romero, hay una última pregunta que esta me parece, bueno, puede ser para ambos. De Ada dice: si hablamos de tenencia, hablamos de algo, de una cosa, no de seres sintientes. Bueno, me parece que eso es una discusión vana a esta altura del partido. También hablamos de tenencia de los hijos. Esto es un tema absolutamente conceptual. Como siempre, podemos perder el tiempo discutiendo semántica o semiótica en vez de discutir procedimientos. Había un señor al que yo admiro mucho que decía: mejor que prometer es hacer y mejor que decir es realizar. Yo creo concretamente en los hechos. En los hechos, si querés, lo llamamos tutor, lo llamamos señor que acompaña, señor, persona humana que acompaña a una persona. Todo esto lo podemos definir de mil maneras, pero entendemos claramente, nadie está pensando que el animal es una cosa a la hora de decir la palabra tenencia responsable. Insisto, si esto es así, habría que modificar el cuerpo legal que habla de la tenencia de los hijos. Quien está con, también podría ser otra acepción de la Real Academia Española vinculada a la palabra tenencia. No te tengo si no nos tenemos. Solo que el animal no puede ser responsable de tenerme a mí en esta simultaneidad, porque y corregime Ricardo, porque el umbral del perro es de perro. Y una cosa que aprendí hace muchos años, que no me puedo poner en el lugar del otro. En todo caso me lo puedo imaginar con errores, pero no me puedo poner en el lugar del otro. Entonces, creo que esta discusión sobre la palabra tenencia, que alguna vez algún abogado en alguna legislatura provincial muy enfáticamente enrostró tratando de destruir un programa que acompaña estas ideas y trata de modificar actitudinalmente a un pueblo como el argentino, que habla de festival de doma y folclore y lleva a los chicos y muestra en la televisión pública cómo un señor domina a un caballo de 500 kilos a rebencazos, y después se desgarra las vestiduras de esa misma sociedad cuando hay violencia familiar o cuando hay un femicidio por día. Entonces, para modificar esa circunstancia,
me parece que es irrelevante si la palabra tenencia es tener algo o alguien. No se puede tener a alguien, obvio, y tampoco pretendemos decir tener a algo. Estamos hablando de vínculos. Hace muchos años aprendí y sostengo que yo no atiendo ni perros ni gatos desde el punto de vista médico. Atiendo vínculos, porque siempre hay una persona humana que me transmite lo que el perro o el gato pueda sentir según su capacidad. Y a eso le sumo mi capacidad de observación o lo que la técnica me ha enseñado para sacar un resultado. De tal manera que esa discusión, que es válida desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de entendernos, sería muy largo explicarlo en el medio, es decir, tutor o persona humana que convive con la persona no humana, llámase perro aquel que ladra y tiene estructura de cánido, y llámase felino aquel que no ladra y solo le maulla a los humanos, según la doctora Jimena Mangas dice. Todo esto es larguísimo, por eso optamos por esto que funciona como una manera de definirlo. Esto es lo mismo que la palabra mascota. Trato de no usar la palabra mascota. La doctora Barberis, mi profesora de histología, muy sabiamente me dijo: no digas más la palabra mascota, porque mascota quiere decir talismán. Pero animal de compañía es largo en castellano, entonces a veces se nos escapa la palabra mascota sin que pensemos que nuestro perro o nuestro gato nos da simplemente suerte, nos da amor, nos da compañía, nos damos mutuamente un vínculo y vamos con ese vínculo adelante. La discusión es válida, pero no hay otra palabra que permita establecer el vínculo como no sea el tutor. Y esta palabra tiene una implicancia legal de la misma manera que lo tiene el tenedor. No sé si querés decir algo, Ricardo, al respecto. No, coincido totalmente. La idea es que somos convivientes, pero para nuestra legislación esa convivencia es asimétrica. Hay alguien que responde ante la comunidad por lo que hace el otro. Entonces, hasta que eso cambie, esa asimetría debe ser tenida en cuenta. Pero sí, coincido con vos. Son las palabras que tenemos para describir el problema que está cambiando. Bien, lo resumiste en 4 palabras, es eso lo que quise decir. No estamos de acuerdo con la palabra, pero es lo que hay. Es decir, es lo que hay para definir este vínculo, que si no tendríamos que describirlo con una cantidad enorme de palabras. Bueno, ¿tenés alguna pregunta más, Diego? Tengo la última pregunta, prometo, de Charlie de México. Pregunta si en Argentina las escuelas a nivel básico tienen educación especializada en protección a los animales. Ricardo, ¿lo contestamos? No, es tuya, Juan. Bueno, esta es una de las cosas que este programa, que fue presentado ante más de 20 gobernadores hace 6 años en la localidad de Valle de Bravo, en México. Estuve yo personalmente presentando este programa. También tiene como objetivo una pata comunicacional y una pata educativa dentro de la comunicación y educación. Nosotros gestamos cortos publicitarios o spots que son para lograr cambios actitudinales. Acaban de entregarme de Comunicación de Presidencia de la Nación 2 spots de adopción responsable. Vamos a tratar de seguir haciendo otros spots como lo hicimos en la anterior gestión. También hemos hecho spots relacionados con idiomas originarios, porque en la República Argentina se hablan 6 idiomas. Obviamente el predominante es el castellano, pero también hay idiomas de pueblos originarios en zonas muy específicas. Y estamos tratando de llegar, en contexto de pandemia, que es muy complejo, a las escuelas. Creo que en breve empezamos un programa de talleres y tenemos un manual de tenencia responsable, editado y ayornado. Y también hemos hecho historietas para chicos relacionadas con la posibilidad de material áulico, es decir, material en las escuelas. Coincidimos en el concepto: en la Argentina la educación está federalizada, una sola provincia, que es la provincia de La Rioja, una provincia poco poblada, que tiene alrededor de 300.000 habitantes. La Argentina tiene 45 millones de habitantes. Pudo permear en sus temas transversales
la educación humanitaria, o sea, la tenencia responsable de animales de compañía y los conceptos de bienestar animal imbricados con lo de tenencia responsable. Pero estamos avanzando en el tema. Hoy con una de las alcaldes o intendentes, como quieras llamarlo, estamos programando para en un pequeño pueblo de su intendencia insertar alrededor de 15 o 20 carteles que permitan hacer una especie de circuito, llegando al final con un premio que no va a ser un premio tangible, pero sí una especie de búsqueda del tesoro cuando llegues a esa localidad, donde sigue en el cartel 2 y vas a tener que encontrar el cartel 2 para poder encontrar la coherencia del mensaje y finalmente tenerlo. Una manera de llegar a los chicos, de llegar a la gente en estado de entretenimiento, digamos, pero tratar de lograr el cambio actitudinal, que ese es otro de nuestros objetivos, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Y Diego, me gustaría agradecerle profundamente a Ricardo. Parece muy formal, nuestra relación es muy afectiva y muy de amigos profundos, pero quiero profundamente agradecerte porque cada una de tus charlas hace crecer, por lo menos a mí me hace crecer, y a esta altura del partido yo creí que me iba a ir achicando y me doy cuenta que crezco. Y crezco gracias a vos, así que te lo agradezco profundamente, te agradezco tu amistad y te agradezco profundamente el estar presente en este ciclo de charlas por segundo año consecutivo. También, para mí, insisto, es un honor, me emociona que la doctora Liberatori esté como una asistente más a esta charla, que para mí es fundamental y creo que es uno de los seres de luz que tiene nuestro país en el ámbito judicial. Así que agradeciéndole, te pido por favor, Diego, que presentes la próxima conferencia. La cita será el jueves 20 de mayo a las 19 horas y presentala vos, por favor, Diego. Bueno, muchas gracias. La charla va a ser sobre familia, multiespecie y pandemia, el impacto del confinamiento en el vínculo humano-animal. Bueno, un tema muy, muy candente en estos tiempos, muy relacionado también con el tema de un bienestar, ¿sí? El contenido, en el contexto de la pandemia, diversas fuentes informaron globalmente un incremento de las adquisiciones de animales de compañía. Bueno, este tema lo va a dar el doctor Marcos Díaz Videla, profesor en psicología, el próximo jueves 20 de mayo a las 19 horas. La inscripción va a ser de la misma forma que para esta charla, a través del mail. Le vamos a mandar un formulario para que se puedan inscribir con algunos datos de ustedes. Vamos a mandarle el flyer a todos los asistentes del día de hoy, como para recordarles e invitarlos a esta charla de la semana que viene. Bueno, gracias a todos entonces, gracias por la presencia, los esperamos la semana que viene en otro de los temas que tiene que ver con este ciclo de conferencias 2021 de Protenencia, el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Gracias a Telesalud y a toda la gente de Telesalud que hace posible a través de la plataforma del Ministerio de Salud de la Nación al que pertenecemos poder llegar a todos ustedes, y gracias Diego por toda tu encomio y tu tarea que hace que esto sea verdaderamente exitoso. Un abrazo grande para todos y gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches a todos y nos vemos. Gracias.